Como quisiéramos hacer como una entrevista a María Magdalena, aquella mujer dichosa que había experimentado el amor, la misericordia, la bondad de un corazón tan puro como el de Cristo Jesús durante su ministerio público. María Magdalena es una mujer que del pecado pasa a la gracia por su arrepentimiento, por su conversión, por empezar a seguir a Jesús. Su llanto fuera del sepulcro es la de alguien que se siente como desprotegida, como a la deriva, porque no está su Señor, al que ama incondicionalmente, porque se sabe amada incondicionalmente. En medio de ese dolor todavía no logra reconocer a Jesús, y es cuando se dirige con su nombre María, lo reconoce Rabuní, maestro. ¿A qué nos lleva todo esto? A que la experiencia con Jesús ya resucitado fue, podemos decir, lo definitivo de lo que plasmaría la vocación el resto de la vida de María Magdalena. Ser portadora de esta gran noticia. Ve, dile a mis hermanos. Fíjense lo que le dice Jesús resucitado a María Magdalena. Ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Dios, a vuestro Dios, a mi Padre, a vuestro Padre. Y es la primera mensajera elegida por el Señor para comunicar a sus apóstoles, porque dice en el verso 18 que fue María Magdalena con los discípulos y les dijo: he visto al Señor. En el verso 17 es cuando el Señor está precisamente dialogando con ella y le hace esta encomienda: es decirle a mis hermanos. ¿A quienes llama Jesús hermanos? A los discípulos, y no nomás a los de ese momento, no a los que habríamos de creer en el correr de la historia. ¿Cómo corroboramos eso? Tranquilamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 6. San Pablo ahí llega a decir: se le apareció a más de 500 hermanos. Él sigue nutriendo, alimentando a sus hermanos en la Eucaristía, con el alimento también de su palabra. Somos parte de su familia. María Magdalena, de ese dolor, de esa tristeza, de esa ausencia de su Señor, pasa a la alegría, al gozo, al entusiasmo, a la valentía, a su misión apostólica de ser portadora. Es enviada por Jesús. Anúnciales, diles. El cristiano está llamado a hacer eso, como María Magdalena, ¿verdad? A anunciar, a proclamar su experiencia con Jesús. Si se ríen, si se burlan, si lo ignoran, si lo desprecian, es por causa de Cristo. Claro, va y anuncia a los apóstoles. Ellos, sabemos por el texto, irán después al sepulcro, especialmente Pedro y el discípulo amado. Ellos quedarán también impactados al ver el sepulcro vacío. Ya predicando Pedro el día de Pentecostés, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tajantemente, sin titubear, afirma: sepa todo Israel con toda certeza, con absoluta verdad, prácticamente él dice: Dios ha constituido a Jesús
como el Señor, como el Mesías. No se caerá de su boca anunciar a Cristo Jesús. Dirá ya por el capítulo 10, lo escuchamos el domingo, verso 38, nosotros somos testigos de lo que Él hizo en Judea y en Jerusalén. Ellos coparticiparon de todos esos acontecimientos. Verso 42, capítulo 10 de Hechos, va a decir, Él nos mandó que predicáramos al pueblo, que diéramos testimonio de que ha sido constituido juez de vivos y muertos. Entonces la experiencia del encuentro con el resucitado, el que estaba crucificado, fue un sello ya imborrable, que aunque murió Pedro y murió María Magdalena y murieron los que hayan muerto aquí físicamente, sigue el anuncio, se sigue proclamando como una verdad de salvación imprescindible, fundamental. Este elemento del señorío de Jesús pues va a correr prácticamente todo el Nuevo Testamento. Ha sido constituido Señor y Mesías por Dios. Que llega a decirnos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 11, ahí la Escritura, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y ahí concretamente, verso 11, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, es Señor. Pero ese señorío brota de una experiencia contundente que involucra toda la vida, todo el ser, toda la persona, con lo que es, toda su existencia, y que lo lleva a vivir desde el señorío de Jesús. Por eso nos aclara Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21, no todo el que diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Reconocer a Jesús el Señor lo lleva a vivir según la voluntad de Dios, porque dice más adelantito ahí del verso 21, 22, en aquel día me dirán, hemos expulsado demonios en tu nombre, comimos contigo, no los conozco. No los conozco. Que la misión de María Magdalena, la de Pedro, la de Juan, la de todos aquellos grandes hombres y mujeres que tuvieron la dicha, la bendición del encuentro con Jesús resucitado, nos aliente, nos impulse a vivir nuestra fe centrados en Él, en el Redentor, pero también motivados, impulsados, pues a testimoniar que Él está entre nosotros, que está vivo.